Muy bien, pues nuevamente nos gozamos porque tenemos nuevamente visitas, y siempre que llega alguien nuevo, les comento, estamos en la clase de escuela dominical y me van a escuchar constantemente decir si hay alguna duda, pregunta, comentario o reclamación, siéntanse en la completa libertad de poderlo hacer. Queremos aprender, hay veces que nos podemos quedar con una duda, tratemos de no hacerlo, que es lo que dicen, no hay pregunta más tonta que la que no se hace. Entonces, es importante, si hemos venido aquí a este lugar de reunión para aprender, pues que sea eso, que sea para aprender. ¿Así? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a continuar la clase de la semana pasada y si recordamos, estamos viendo lo que son los atributos morales de Dios. Ya estamos prácticamente concluyendo el atributo moral que es el del amor. Nos hemos basado en 1 Corintios capítulo 13, todo lo que es el capítulo del amor. Son en sí 3 versículos en donde se enfoca. Entonces, de la semana pasada empezamos a ver lo que es el amor siempre tiene esperanzas, ¿sí? Nos quedamos nosotros prácticamente el último punto, bueno, leímos la última cita que fue Colosenses 3, 12 y 15, ¿sí lo recuerdan? ¿Hay algo que quieran comentar de la semana pasada? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Algo que haya surgido? ¿O alguien que rápidamente nos dé un cierto recordatorio de lo que vimos la semana pasada? ¿Hay algún valiente? Creo que no hay valientes. ¿Y qué creen? El cielo es para valientes. No es cierto. Bueno, sí es cierto, pero bueno, estamos bromeando. No, ¿qué fue lo que vimos parte de la semana pasada? Es de que cuando dice aquí, el amor siempre tiene esperanzas, recordábamos que como cristianos siempre tenemos que tener esa esperanza de, como vimos aquí, en el amor, dice, dice, el amor que espera lo mejor en los demás, ¿sí? Muchas veces perdemos cierta esperanza en las personas, perdemos cierta esperanza en los hermanos y es triste que muchas veces en lugar de poder consolarle o ayudarle, simplemente se le puede hasta juzgar, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos entender que parte del amor que nosotros expresamos es tener cierta paciencia y de esa forma mostramos el amor hacia los demás. También veíamos la gran diferencia que es entre el optimismo y lo que es realmente tener una esperanza, ¿sí? El optimismo que es, pues está basado más bien en las circunstancias, en que decimos, bueno, esperemos que las cosas cambien, esperemos que mi trabajo me vaya mejor, esperemos que todo, pero va limitado a solamente queremos que cambien las circunstancias. Eso es optimismo, pero la verdadera esperanza está basada ¿en quién? En Dios. ¿Sí? Muchas veces podemos pensar que somos, sí, somos optimistas, pero el optimismo es más basado en las circunstancias y no basado en lo que Dios puede hacer. ¿Sí me explico? Y nosotros como cristianos tenemos que ser optimistas. No. Sí, ¿no? No, tenemos que siempre tener la esperanza en lo que Dios va a obrar en nuestras vidas. ¿Sí me explico? Entonces, eso fue la semana pasada, fue parte de lo que vimos. Muy bien, pues vamos a seguir adelante y ahí en su hojita, prácticamente el último punto, dice, después de la cita de Colosenses, capítulo 3, 12 al 15, eso fue la última cita que leímos, vamos al siguiente subtítulo, dice lo siguiente. El amor que tiene esperanza en las promesas de Dios. Hay algo que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros decimos, y ya lo hemos visto en otras clases también con anterioridad, que cuando decimos a Dios, ay, te amo, Señor, ay, sí, mira cómo te canto, mira cómo proclamo tu nombre, etcétera, muchas veces se hace más de una forma religiosa y a veces no somos honestos, ¿sí? A veces es más por tradición, pero no hay honestidad, no hay sinceridad. Pero ¿de qué forma podemos mostrarle a Dios nuestro amor?
cuando precisamente hay problemas, cuando precisamente hay detalles en nuestra vida que no nos agradan mucho, ¿sí? Porque hasta decimos, es que no he hecho nada malo y me está ocurriendo esto, estoy bien con Dios y me está pasando esto. Bueno, pues precisamente en esas circunstancias negativas es donde mostramos realmente el amor hacia nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Él. Y como dice aquí, el amor siempre tiene esperanza. Y siempre tiene una esperanza en Dios. Primer punto, como dice ahí, fe en las promesas. Dice más adelante, la esperanza en este contexto también implica confiar en que Dios cumple sus promesas, aun cuando los tiempos son difíciles o cuando no vemos resultados inmediatos. ¿Sí? A veces nos la podemos pasar orando por una situación, orar por algo, orar por alguna persona, y simplemente pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y muchas veces, tristemente, mucha gente se cansa de orar, se cansa de pedir en Dios, se cansa de confiar, ¿sí? Y eso es algo que un cristiano, que un hijo de Dios, jamás, jamás se tiene que cansar. Siempre tiene que tener la esperanza, siempre presta, siempre lista para siempre confiar en Dios. Siguiente punto. Dice, Abraham es llamado el padre de la fe porque creyó en la promesa de Dios cuando todo parecía imposible y quedó como ejemplo para nosotros que hemos creído en Dios y en su Cristo para salvación, ya que también Dios nos ha hecho promesas de vida eterna. Bueno, ahí está la cita de Romanos capítulo 4, 18, 25. No la vamos a leer ahorita, ¿por qué? Porque hoy en la predicación voy a hablar sobre la vida de Abraham, entonces quiero utilizar ese texto. Entonces, para no adelantarnos, vamos a dejar pendiente ese texto. Dice más adelante en el párrafo, dice, este tipo de esperanza no se basa en lo que nuestros ojos ven, sino en lo que Dios ha hecho. Ahora sí, vamos al Salmo 145. En el Salmo 145, versículo 13, ya estamos ahí, ¿sí? Dice lo siguiente, Salmo 145, versículo 13, dice así, pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. Y ahora, ¿quién escribe este salmo? David, Salmo de David. ¿Cuándo vivió David? Si recuerdan, hace alrededor de unos 1000 años antes de Jesucristo, ¿no? Entonces, David, desde antes de que llegara Jesucristo, desde 1000 años antes, David sabía, conocía parte de las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel. El mismo David fue testigo, ¿no? De hecho, él era el rey de Israel en la tierra que Dios le había prometido a la descendencia de Abraham. Entonces, un hombre inspirado por Dios, un hombre guiado por Dios, dice en este salmo, el Señor siempre cumple sus promesas, ¿sí? Y eso es algo que también nosotros decimos que estamos conociendo a Dios, estamos aprendiendo de Él, por eso nos congregamos los domingos, porque estamos buscándole a Él, estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos decir siempre? El Señor siempre cumple sus promesas, ¿sí? Recordemos que Dios no es como que el Aladín, como el Aladino, ¿no? Como el genio de la lámpara maravillosa, que simplemente porque se nos antoje algo o algo, X cosa, Dios tiene la obligación de cedérnosla. Y eso es algo que es completamente erróneo. ¿Sí? Hay algo que también nosotros tenemos que entender. Las promesas que tenemos que creer son las promesas que Dios ha hecho.
¿sí? No las promesas que nosotros nos hemos hecho en nuestra cabecita. Sí, eso es algo bien diferente, porque lamentablemente es triste que dentro del ámbito cristiano se empiezan a hablar de muchas cosas que supuestamente Dios prometió, pero que realmente no prometió. ¿Sí? Por ejemplo, ya lo hemos dicho y lo hemos visto en innumerables pasajes desde el año pasado. Las promesas de Israel, ¿en dónde son? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Eso está bien claro. ¿Sí? Las promesas a la iglesia, ¿dónde son? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. ¿Sí? Es esa gran diferencia. Ni la iglesia es Israel, ni Israel es la iglesia. ¿Sí me explico? Hay una gran diferencia. Entonces, por eso tenemos que nosotros, cuando leemos dichos textos, cuando estudiamos sobre dichos textos, tenemos que siempre tener esto. El Señor siempre cumple sus promesas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros como parte de la iglesia, no quiere decir que nosotros también tenemos un pedazo de tierra ahí en Israel, ¿o sí? No. ¿Por qué? Porque eso no fue prometido para nosotros. ¿Sí me explico? Pero a Israel se le dio la esperanza de estar siempre con Cristo en el cielo, a Israel, como pueblo, como nación. No, es aquí. Tal vez si hay judíos que pasan al cristianismo, ya pasan a ser parte de qué? De la iglesia. Y como parte de la iglesia, eso sí, se van al cielo. Pero los judíos como tal, sus promesas son aquí en la tierra. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces es importante que nosotros notemos esa situación. Vamos a Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, versículo 23. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice así: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede ¿qué? Confiar en que Dios cumplirá su promesa. Ahora, el autor de Hebreos, ¿quién es? Bueno, lógicamente no sabemos quién es el autor, pero me refiero en cuanto a su situación. El autor de Hebreos era judío, gentil o cristiano. Era judío, pero ¿un judío hablaría de Cristo? No. Entonces, por eso dije, judío, gentil o cristiano. Cristiano. ¿Sí? Aunque fuera judío, pero ¿por qué es cristiano? Porque ha creído en Jesucristo. ¿Sí me explico? Ahora, dice otra vez, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. ¿Por qué? Porque ahora este autor que es cristiano, lógicamente las esperanzas, dice aquí, la esperanza que afirmamos no se está refiriendo a la esperanza como israelita, como judío, ¿sí me explico? Sino tiene que ser su esperanza como qué? Como cristiano, ¿sí? Pero ahora, bueno, uno dirá, ¿a qué se refiere cuando dice aquí, mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos? ¿Qué esperanza afirmamos? Como cristianos, ¿qué esperanza afirmamos? Gracias a Dios que nosotros hemos visto lo que es el tema de leer el contexto para no sacar un texto fuera de su contexto y hacer nuestro pretexto. Dice, por ejemplo, podemos ver en el capítulo 9 de Hebreos, que es el contexto de este capítulo, Hebreos capítulo 9, dice al final del versículo 10, perdón, capítulo 9 de Hebreos, al final del capítulo 24, dice, Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios, ¿a favor de quién? De nosotros, ¿sí? Nosotros como cristianos tenemos una esperanza de que Jesucristo es ¿qué? Nuestro abogado. ¿En dónde?
en el cielo, ¿sí? Y que cuando yo esté ante la presencia de Dios, ¿quién va a abogar por mí? Cristo, ¿sí? Mi esperanza está ¿dónde? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo, ¿sí? Es más, Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, también ustedes estén. Esa es nuestra esperanza de estar en ¿dónde? En el cielo. ¿Sí me explico? Entonces aquí dice, Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, ¿sí? Después dice, al final del versículo 26, dice, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. ¿Cuál es mi esperanza? De que el sacrificio que cometió Jesucristo en la cruz es suficiente para que mis pecados fuesen, ¿qué? Perdonados delante de Dios. ¿Sí? O sea, yo al creer en Jesucristo como medio de salvación, yo ya no tengo que sentirme enjuiciado por Dios. ¿Sí? Si yo me sigo sintiendo mal, ¿sí? Si yo siento que Dios no me ha perdonado, entonces no has creído que Dios te ha perdonado. ¿Sí me explico? Entonces es importante que esa esperanza que realmente, como dice aquí, que afirmamos tener, que no titubeemos en ello. Otra cosa, dice también en el versículo 27 en adelante, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Qué otra promesa tenemos? ¿Acerca de qué? De la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos esperanzas? Claro que tenemos esperanzas. Dios nos ha dado esperanzas de vida nueva. También dice más adelante en el capítulo 10, versículo 10, dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿Qué esperanza tengo? De que yo voy a estar delante de Dios, ¿qué? Voy a ser ¿qué? Santificado. Voy a ser santo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Todas las promesas, como dice un canto, todas las promesas del Señor Jesús para la iglesia son celestiales, no son terrenales. ¿Sí? Más adelante, en el versículo 20 del capítulo 10, dice, y por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, que también nos prometió la vida ¿qué? La vida eterna. Y él dice, Jesús abrió un nuevo camino. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, es importante que nosotros notemos estas situaciones. Entonces, ese es parte del contexto. Por eso en el versículo 23 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. ¿Sí? ¿Por qué? Que fue lo que leímos anteriormente, como dijo David, porque el Señor cumple sus promesas. ¿Sí? Si empezamos o pensamos o creemos, perdón, que Dios no es fiel a su palabra, que Dios no confía, que Dios no cumple sus promesas, pues entonces estamos muy mal. Sí, lamentablemente a la gente cuando se le predica el evangelio de salvación, cuando se le predica al Dios de la Biblia, mucha gente dice, no, gracias, no, mejor yo me voy con mi Martín de Porres, mi Judas Tadeo, mi Diabólica Muerte, mi Guadalupana, ellos sí me hacen el milagrito, ellos sí son. Pues sí, lamentablemente como Dios no es un Dios que cumple deseos, sino realmente el Dios de la Biblia es completamente diferente a lo que el mundo se ha diseñado en cuanto a todas estas imágenes. Por eso la gente muchas veces, o la mayoría de las veces, rechaza al Dios de la Biblia. ¿Sí?
porque no les gusta cómo es Dios, ¿sí? Le piden y no se los concede. O sea, imagínense yo, honestamente, si yo día y noche me pongo a orar y le digo, Señor, por favor, te pido que el día de mañana, cuando yo salga a mi casa, vea enfrente de mi casa un Rolls Royce, ahí enfrente, con mi nombre, hasta con la factura. ¿Me lo va a conceder? No. Sí. No cumple caprichos, exactamente. ¿Sí? Y a lo que Dios está obligado a cumplir son las promesas que Él ha hecho para nosotros, que son ¿qué? Celestiales. ¿Sí? También Jesucristo habló de que nosotros valemos más que muchos pajarillos, ¿no? Entonces, no nos va a dejar sin comer, no nos va a dejar sin vestir, etcétera, etcétera, pero nos va a guardar, etcétera, pero Dios nunca va a dejar de cumplir lo que Él prometió, no lo que nosotros hemos imaginado o querido que Él, o sea, ponemos palabras en la boca de Dios que Él no ha prometido. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es importante hacer esas diferencias. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, sigamos adelante. Vamos a 2 Corintios, capítulo 1. En 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 20 al 22. ¿Ya estamos ahí? 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 20 al 22, dice así: Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo no es nuestro amén, que significa sí. Se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él ¿qué? Nos prometió. ¿Sí? Y esto es algo bien hermoso. ¿Por qué? Si recordamos también lo que dice Efesios capítulo 1, 13, 14, donde dice que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo son las arras, es esa marca de propiedad de parte de Dios y que al tener ese sello, cuando venga el Señor Jesucristo y vea el Espíritu Santo en las personas, son a los que Él se llevará. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Y nos identificó como ¿qué? Como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como que anticipo. ¿Sí? Si nosotros en nuestra vida diaria, muchas veces cuando queremos obtener algo, ¿sí? O comprar algo que sea parte de nuestra propiedad, a veces mucha gente, bueno, a quienes le compramos, ¿qué dice? Me tiene que dejar que un anticipo, prácticamente como una cierta cantidad como apartado y prácticamente ya es de usted. Usted lo sigue pagando, etcétera, pero ya al dar el anticipo, ya es prácticamente suyo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hecho de que el Señor, Dios, como dice aquí, y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón, dice, ¿como qué? Como un anticipo, y que dice, que garantiza. Por eso es importante que un creyente, si realmente ha creído en Jesucristo como medio de salvación, si realmente es de Dios, tiene que tener el Espíritu Santo en su vida. Si una persona no tiene el Espíritu Santo en su vida y solamente hace de su vida una religiosidad, simplemente es religioso porque le gusta ser religioso, porque quiere solamente venir a la iglesia para cumplir, pero realmente no hay sinceridad, no hay honestidad para con Dios, simplemente así el Señor vendrá
¿Y se los llevará? No. ¿Sí? Solamente se va a llevar a los suyos. ¿Sí? Por eso vemos esa imagen en donde el Señor Jesucristo dice, y en aquel tiempo me dirán, es que Señor, en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos aquello, y en tu nombre hicimos aquello. ¿Y qué contesta? De cierta, yo les digo que no los conozco. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no tenían, no eran de Él, no eran de Dios, no eran de Cristo. El Espíritu Santo no estaba guiando a estas personas en cada día de su vida. ¿Sí? Y otra vez, y como un anticipo que garantiza que todo lo que Él nos prometió. El hecho de que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, sea parte de nosotros, prácticamente nosotros nos deberíamos de sentir, pues yo creo que así como decía Pablo, con ese temor y temblor, no de perder la salvación porque la salvación no se pierde, sino con ese temor y temblor de prácticamente de esa responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, sí, como cristianos, como personas, que en mi creador, ¿sí? Si realmente entendemos lo magnífico que es Dios, si realmente estamos conscientes de su existencia, de lo que hacemos es no de una forma religiosa, sino de una forma realmente verdadera, realmente sí diría, ay, hasta la piel se nos pone chinita del pensar que prácticamente el Dios creador está volteando hacia mí y me está diciendo, ahora eres mío, porque has creído, pero tengo que creer. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros siempre creamos, entendamos que el Dios de las promesas, el Dios de la esperanza, el Dios que promete, que siempre nos ha prometido, cosas como las que hemos visto en Hebreos, son las cosas que Él va a cumplir y no dejará de cumplir. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Seguimos adelante. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Ya estamos ahí? En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice de la siguiente forma: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Dice, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, ¿sí? Porque había ahí ya en el tiempo de Pedro muchos maloras que ya se estaban burlando de los cristianos y que les estaban diciendo, hey, no dijiste que tu Cristo iba a regresar, hey, no que andas diciendo que Jesucristo, tu Mesías iba a regresar y que se los iba a llevar y que no sé qué. Mira cuánto tiempo ha pasado, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ha pasado y no ha venido? No, y a la fecha ahorita nosotros ya llevamos por lo menos 2024 años y sigue sin venir. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Se cebó? ¿Ya no vino? No. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? El Dios eterno, el Dios que no está sometido al tiempo, el Dios creador, el Dios espíritu, ¿sí? Dice otra vez, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. ¿Por qué no ha venido? Porque Dios quiere que mientras más personas conozcan de Él, pues mejor. ¿Sí? Y muchas veces cada generación de cristianos sale otra nueva generación y dice, ya ven, Señor Jesús, ya ven, Señor Jesús, ya ven, Señor Jesús. ¿Sí? Y si el Señor se sigue tardando, qué bueno. Y eso es algo que nosotros tenemos que dejar de ser egoístas, porque pareciera que nos sentimos como que la generación privilegiada, ¿no? A lo mejor en esta generación sí viene el Señor por nosotros, ¿sí? Pedro, Pablo, que yo creo que ellos sí eran privilegiados y vino el Señor, no.
¿Nosotros qué somos? Yo creo que mucho menos que Pedro, que un Pablo, que un Juan, ¿sí? En ese sentido. Ellos han trabajado demasiado, trabajaron mucho para el Señor y yo creo que ni nosotros les llegamos a los talones. Y nos sentimos privilegiados y decir, tal vez en esta generación, porque somos nosotros por nuestra bonita carita, es por eso que el Señor va a venir, ¿sí? Y me va a salvar. Y otra vez digo la broma, y me va a salvar de Coppel, me va a salvar de Azteca, me va a salvar de la tanda, me va a salvar de lo que le debo al vecino. No, ¿sí? Esos problemas te los ocasionaste tú y Dios no te va a salvar de eso. O sea, Dios, esa es la promesa, no vino a eso, sino realmente vino a cumplir su promesa desde otro punto de vista. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Entonces vemos cómo es importante que el amor que tiene esperanza en las promesas de Dios. ¿Cómo nosotros le podemos mostrar nuestro amor para Dios? ¿Confiando en qué? En sus promesas. Confiando el que va a cumplir, confiando el que Él va a venir, confiando en todo lo que ha prometido. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, o por ahí decíamos, o alguna raíz de amargura contra mí. ¿No? Bien, sigamos adelante. Ya voy a incluir esa. Sigamos adelante. Siguiente subtítulo dice, el amor como transformación de circunstancias difíciles. Otra vez, el amor como transformación de circunstancias difíciles. Dice ahí, amor que da sentido en medio del sufrimiento. A veces mantener la esperanza es difícil, especialmente en situaciones de sufrimiento. Sin embargo, el amor que siempre tiene esperanzas cree que Dios puede traer algo bueno, incluso en medio de las pruebas. ¿Sí? Y eso es algo que siempre, siempre, siempre como hijos de Dios tenemos que recordar. No pensemos, así de cierta forma, y la semana pasada predicamos sobre quién, ¿sí recuerdan? Sobre Job, ¿sí? Y Dios amaba a Job, sí. Y siempre Job tuvo una vida color de rosa, nunca tuvo problemas, no, ¿verdad? Tuvo muchos problemas. ¿Perdió a su familia? Sí, perdió a su familia. ¿Sí? ¿Perdió sus bienes? Sí, perdió sus bienes. ¿Sí? Nadie puede decir, ay, es que yo he sufrido tanto y que no sé qué. Si has sufrido más que Job, te la creo. Si no, ándale, párate y haz lo que tienes que hacer. ¿Sí? ¿Sí? No, no hay excusa. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender eso, que a pesar de las circunstancias adversas que nosotros podríamos vivir, en ningún momento como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que doblegar nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Una cosa, y lo decíamos la semana pasada, una cosa es de que yo sufra por las consecuencias de mis malos actos y mis malas decisiones. Eso sí, es parte de la justicia de Dios. Pues tú te metiste en ese problema, pues ahora solucionalo. ¿Sí? Pero ahora, si yo estoy haciendo las cosas bien, así como dice Pedro también en su epístola, dice que es mejor sufrir haciendo lo bueno, ¿sí? Que haciendo lo malo. ¿Sí? En el caso de Job y en el caso inclusive de los mismos cristianos o del mismo Señor Jesucristo, ¿qué mal hacían? Nada, estaban compartiendo la palabra de Dios, estaban proclamando el evangelio del amor. ¿Sí? El evangelio en donde tú ves por el bienestar del otro. ¿Sí? ¿Qué tiene de mal eso? Bueno, pues ellos sufrieron esa situación haciendo el bien, sufrieron haciendo el mal. Entonces, esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos que ser honestos y decir, pues estoy sufriendo por predicar el evangelio o estoy sufriendo porque de plano soy malo. ¿Sí? No hice esto correctamente y por eso estoy sufriendo. ¿Sí? Tenemos que hacer esa gran diferencia. Siguiente punto, dice, José, vendido por sus hermanos, pasó por sufrimientos, pero su amor hacia ellos al final de la historia demuestra que su esperanza estaba
en lo que Dios traería algo bueno de su dolor. Vamos a Génesis capítulo 50. En Génesis capítulo 50, versículo 20. ¿Ya estamos ahí? Sí, ya prácticamente, ya si nosotros recordamos, de hecho la vamos a leer más adelante también en nuestro calendario de lectura de la Biblia, pero ya en esta situación, ya todos los hermanos de José llegaron, prácticamente ya se había muerto Jacob, ¿sí? Y los hermanos empezaron a tener cierto temor. Dijeron a José, híjole, pues ya se murió nuestro padre, ya no hay como un intercesor, ¿no? Tal vez si José nos quería hacer daño, pues mi papá pudo haber dicho, hey, José, cálmate y no te metas así con tus hermanos, ¿no? Pero ya no está papá, entonces, ¿qué puede hacer José? Puede arremeter en contra de nosotros. Pero ¿qué es lo que dice José en el versículo 20? Dice, ustedes se propusieron a hacerme mal. Y después dice, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Sí? Esa relación que José pudo haber tenido con Dios, esas revelaciones que Dios le daba a José, realmente había una relación entre Dios y José. ¿Sí? Había una maduración espiritual, había realmente una maduración, ¿sí? En el carácter de José. Tal vez cuando vio que sus hermanos lo estaban vendiendo, eh, pudo haber sentido feo. Pues sí, ay, no me quieren, ay, cómo sufro. Sí, claro que sí. Sí, las injusticias de meterlo a la cárcel, también, sí. Pero él en ningún momento empezó a cargar raíces de amargura, él en ningún momento empezó a tener odio en contra de sus hermanos, sino cuando él los vio nuevamente, ¿qué fue lo que sintió? Casi, casi se pone a llorar, ¿no? ¿Sí? Y todo lo que Dios hizo en la vida de José, como dice él mismo, todo lo dispuso para bien. Dios, ¿qué hizo en la vida de José? Le dio tranquilidad en su corazón, le dio tranquilidad a su alma. ¿Por qué? Porque José siempre estuvo confiando en Dios. A pesar de las malas situaciones, Dios se revelaba a José y José pues estaba complacido con lo que Dios estaba haciendo en su vida, porque Dios ocupaba un lugar importante en la vida de José. Si Dios no ocupa un lugar importante en la vida de nosotros, simplemente, como diría en otra porción de la Biblia, la gente está sin esperanza y sin Dios. ¿Sí? Y nosotros, al entender esto, el Dios de la esperanza, el que al mostrarle mi amor hacia mi Dios, es porque nunca pierdo la esperanza en mi Dios. Esa es la gran diferencia entre José y sus demás hermanos. Venían del mismo padre, ¿no? ¿Sí? Venían del mismo padre. Muy bien. Otro versículo que hemos leído con anterioridad, pero es importante volverlo a recordar, es Romanos capítulo 8. ¿Sí recuerdan lo que dice Romanos capítulo 8, 28? Por eso lo vamos a recordar. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, Romanos 8, 28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes, de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Qué situación tenía José? Todas las cosas le fueron para él, ¿qué?
para bien, a pesar de que sus hermanos querían hacerle algo mal a su hermano, Dios lo encaminó para bien. Ahora, eso mismo puede hacer para nosotros como cristianos. ¿Sí? Si no existiera Romanos capítulo 8, versículo 28, uno diría, pues qué afortunado es José, ¿verdad? Porque Dios lo cuidó y todo lo que le fue mal, pues Dios lo encaminó. Pero no, lo bueno es de que también existe Romanos capítulo 8, versículo 28, y dice que sabemos, ¿quiénes sabemos? Nosotros como cristianos sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Quienes aman a quién? Nosotros que amamos y que decimos que amamos a Dios y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Sí? Versículo 29, solamente como un extra, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Entonces, parte de ese contexto que está diciendo, entonces se está refiriendo también a mí como cristiano. Tengo que entender que yo como hijo de Dios, que realmente si digo que amo a Dios, entonces mi esperanza para con Dios siempre tiene que ser ¿qué? Ferviente, siempre tiene que estar prendida, siempre tiene que estar encendida. ¿Sí me explico? Sí, porque si yo digo que amo, como dice Corintios capítulo 13, el amor siempre tiene esperanzas. Si yo digo que amo a Dios, mi esperanza para con Dios siempre, siempre, siempre tiene que estar ahí. Siempre la esperanza tiene que estar ahí y jamás perder las esperanzas. ¿A quién? En mi Dios. Yo como hijo de Dios, yo como creyente en Dios, yo como cristiano, yo como, como su hijo. ¿Sí? Entonces, todas las cosas que nos pueden hacer mal, así como al tipo de José, como lo dice aquí en Romanos, también todas esas cosas pueden ayudarnos a nosotros o Dios las orienta a que sea hechas para beneficio de nosotros. Entonces, si nosotros llegamos a tener ciertas situaciones difíciles, recordemos que va a madurar nuestra fe, va a madurar nuestra confianza en Dios, etcétera. Y ya lo hemos dicho aquí en Aposento Alto, un cristiano, un creyente necesita tener ¿qué? Problemas. Si no tenemos problemas, nuestra fe no crece. Tenemos que tener problemas. Si no tenemos problemas, cuidado, entonces no estamos madurando, no estamos creciendo en nuestra fe, pero nosotros como cristianos tenemos que tener problemas. ¿Problemas de qué tipo? De todo tipo, ¿sí? A final de cuentas, si nosotros siempre tenemos nuestra esperanza en Dios, Dios va a encaminar todo simplemente con el propósito de que nosotros crezcamos, maduremos en nuestra fe y Dios lo encaminará a algo mucho mejor, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, alguna raíz de amargura? Nada más hacer que, por ejemplo, eso le quisieron hacer el mal a él y fue para bien de él, pero no nada más para él, porque toda su familia, sus hermanos, papá y todo, fue para un bien para todos ellos. Y muchas veces pensamos nada más para mí, pero no tiene Dios muchas cosas pues, para ayudar también, que a través de uno va a ayudar y fue lo que pasó, ¿no? Así es. Nos ayudó a todos. Sí, sí, así es, y es cierto, ¿no? Y gracias a José fue como entró toda esta familia de 70 integrantes, entraron a Egipto y pues ahí pasaron 400 años y salió después una gran nación, ¿sí? Pero fue el medio. ¿Por qué? Porque como dice aquí, Dios lo encaminó, dice, para bien, dice, llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, Dios tenía un propósito para José, pero también Dios tenía un propósito para, para la familia de Abraham, ¿sí? Que iban a entrar a Egipto. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Bien. Seguimos adelante. Vamos a 2 Corintios capítulo 4.
En 2 Corintios capítulo 4 versículos del 17 al 18, ya estamos ahí, dice lo siguiente: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Y muchos dirían, a ver, Dios, espera, o sea, yo puedo tener este gran problemón, ¿sí? Dirían algunos, Señor, espérame, o sea, esto de 2 Corintios sí te pasaste de raya, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, yo tengo este problemón que casi puedo decir es que el mundo se me está viniendo encima, el mundo, mi país está pasando esta situación, parece que el mundo se va a acabar, los tornados esto, las lluvias acá, temblores acá, terremotos acá, y tú dices, pero nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Te estás burlando de nosotros, ¿verdad, Señor? Sí. Pero dice, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Versículo 18 dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vida en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Sí? A veces sí nosotros podemos exagerar mucho en nuestros problemas y decir es que nadie ha sufrido como yo, es que nadie está sufriendo como yo soy el que más sufro en el mundo, ¿sí? No te lo puedes imaginar cómo sufro, ¿no? Mucha gente lo ha dicho de esa forma, ¿sí? Es que rompí con mi novia y siento que la vida se me acabó, ¿sí? Me voy a matar. Y tristemente muchos se matan, ¿no? ¿Sí? Tanto jóvenes como jovencitas, ¿no? Porque cortaron con el novio o la novia y piensan que ya no hay mundo, piensan que ya no hay más adelante. No. Entonces, una persona, un cristiano, un creyente, tiene que ver esa situación. Ahora, es importante en el capítulo 5, como dice ahí, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Y otra vez, nos gusta a nosotros ver los contextos. ¿A qué te estás refiriendo, Pablo, aquí en 2 Corintios? Y el capítulo 5, que es la continuación del capítulo 4, dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, dice, tendremos una casa en el cielo. ¿Sí? Muchos dirán, es que, ¿por qué yo nunca pude tener mi casa? Es que, ¿por qué yo nunca pude hacerme de algo? Es que yo, ¿por qué nunca pude hacer eso? Bueno, ok, eso sí, lamentablemente no pudiste, sigues rentando, lo que sí, todo, pero recuerda que el día que tú mueras, ¿tú a dónde te vas a ir? Ante la presencia del Señor y tendrás un lugar en donde, en el cielo. Y este versículo hay que resaltarlo bien y hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque hay muchos que testigos de Jehová o mormones o lo que sea, que dicen, a ver dónde dice que nos vamos a ir al cielo, a ver dónde dice que la esperanza es en el cielo. Normalmente los testigos de Jehová y te entregan su folletito y todo, ¿y qué es lo que ven? Ven una familia muy contenta que hay en el pastito, así jugando, que los animales ahí a un lado, etcétera, etcétera. Eso es lo que ilustran, eso es lo que enseñan ellos. Pero bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y muy claramente aquí, tendremos una casa en el cielo. Pareciera ser que no leen estos pasajes, ¿sí? No lo leen, pero bueno, sabemos que de dónde vienen los testigos de Jehová y sabemos que ellos no predican la Biblia, ¿sí? Dice otra vez, tendremos una casa en el cielo. Ahora, ¿qué estamos viendo? Parte de las esperanzas de Dios. Pregunto, ¿alguno de ustedes ya vio su casa en el cielo que Dios le preparó? No, pero ¿lo creemos? ¿Tenemos la esperanza? Sí, ¿verdad? Sí, y es lo que en el capítulo 4 está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que fijamos nuestra vista en las cosas que no
pueden verse. ¿Sí? Nosotros tenemos esa esperanza de Dios. Sabemos que vamos a tener esa casa. ¿Ya le vimos ahora? ¿Ya le hemos visto? No, pero tenemos la esperanza. ¿Sí? Y dice otra vez capítulo 5, tendremos una casa en el cielo. Y después dice, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Versículo 2, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual. Ay, Señor, es que mira, ya me duelen mucho las rodillas. Sí, ya sé cuándo va a llover porque me duelen las rodillas de frío. Ya sé que se acerca el calor porque me duelen mis manos, etcétera. Empiezan a tener este tipo de situaciones. ¿Sabemos que vamos a tener un cuerpo glorificado? Sí. ¿O alguien de aquí ya tiene un cuerpo glorificado? No, ¿verdad? ¿Sí? No, pero ¿sabemos que lo vamos a tener? Sí, y es parte de esa confianza y esa esperanza que nosotros tenemos. Dice otra vez versículo 2, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Versículo 3, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos, dice, no seremos espíritus sin cuerpo. Y ahí es bien importante. No seremos espíritus sin cuerpo, porque hay mucha gente o hay por ahí algunos que están enseñando que lo más importante es que lo espiritual, ¿sí? Y lo material, también nuestro cuerpo es importante. Muchos, no es importante. No, sí es importante, ¿sí? Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿cómo lo hizo? Primeramente hizo el molde, hizo la figura, dice, ahí está lo material. Después Dios sopló y le dio la parte espiritual. Entonces, somos tanto material como espiritual, porque recordemos, ¿quiénes son los seres espirituales, digamos, hechos por Dios? Bueno, está Dios, que a él nadie lo hizo, pero Dios es espiritual y toda la hueste espiritual, todo lo que son espirituales, ¿sí? Pero a Dios nos hizo a nosotros para que fuéramos, ¿qué? Espirituales y materiales. Entonces, nosotros después de que muramos, después parte de lo que Dios nos ha prometido es de que ya seamos espirituales, nada más. No, tenemos que regresar al plan original que Dios puso, que fuéramos tanto espirituales como materiales. Entonces, ¿nuestro cuerpo es importante? Sí. ¿Es importante cuidar nuestro cuerpo? Sí. ¿Es importante tomarnos la medicina? Sí, porque hay muchos que dicen, no, es que Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Sin tomar medicamento, sin tomar ni ir al doctor, yo voy a orar fuertemente y Dios me va a sanar. Y tristemente muchas veces la gente se muere por no tomarse su medicamento ni ir al doctor. ¿Sí? Es importante cuidar nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es ¿qué? El templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Tristemente he escuchado de cristianos que dicen, cuando saben que están mal de salud, ¿sí? Que hasta ellos mismos dicen, ¿qué importa? De algo me he de tener que morir, ¿no? Y si me muero, pues yo me voy con el Señor. Hasta se atreven a citar a Pablo. Dice, si muero, estoy con Cristo, me voy con Cristo. Si estoy aquí, pues también estoy con Cristo. Entonces, realmente no me interesa. Siguen tomando sus coquitas, siguen comiendo mal, siguen no llevando pues buenos hábitos alimenticios y simplemente les vale. Pues, al fin, lo importante es lo espiritual, no lo material. ¿Sí? Y vemos tristemente hermanos con diabetes, hermanos con hipertensión, hermanos con artritis, hermanos, etcétera, 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 simplemente por no haber cuidado sus cuerpos o por decir, es que lo importante es lo espiritual, no lo material. No, ¿sí? Por ejemplo, en el área de misionera, ¿no? A veces, si tú dices, ay, es que queremos hablarle de Cristo a esas personas, esa casita que se ve allá hasta el monte, allí en el cerro, si no tienes buena condición física, si no tienes piernas fuertes, si, etcétera, ¿vas a poder llegar para predicarle de Cristo? No, ¿sí? No.
Todo por hacer caso omiso a las advertencias que el cuerpo que Dios diseñó, ¿sí? Inclusive, bueno, voy a escuchar muy criticón, pero hay muchos pastores que inclusive, ¿qué es lo que dicen? Un pastor sin panza no genera confianza, ¿no? Entonces dicen, pues todos los pastores tienen que tener su panza, ¿no? O hasta dicen, es que la pancita es para, aquí recargas tu Biblia, y aquí predicas, y así. Todo porque se deja, ¿no? O como dicen, tanto lo dicen en el mundo secular, tristemente, como dentro del cristianismo, dicen, pues que el cuerpo agarre la forma que quiera. También eso es algo que no puede ser posible. ¿Por qué es? Porque nuestro cuerpo, ahora como cristianos, ¿es de nosotros o es de Dios? De Dios. ¿Tenemos la responsabilidad de mantenerlo y cuidarlo? Sí, sí. Dios le ha dado al hombre desde el Génesis, le dijo, domina todo, tú encárgate de todo, y administralo bien. ¿Sí? La ha regado y todo. Pero ahora nosotros como cristianos, como creyentes, también nuestro cuerpo es parte de la administración o la responsabilidad que Dios nos da. Es cierto, va a ser renovado, va a ser transformado, pero también nosotros parte de la ética, parte de la moral de Dios es de que nosotros entendamos que somos tanto espirituales como materiales. Y como dice aquí, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial y no seremos espíritus sin cuerpo. ¿Sí? Seremos espirituales, pero también seremos materiales. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, alguna raíz de amargura? ¿No? Bien. Sigamos adelante. Dice, siguiente punto. Práctica del amor esperanzador en nuestras vidas. Y vamos a ver prácticamente como dos puntos solamente para poder reforzar o prácticamente ir concluyendo este punto. Perseverancia en las relaciones. No rendirnos fácilmente ante los conflictos relacionales. En lugar de eso, orar por la situación y confiar en que Dios puede obrar en el corazón de la otra persona. ¿Sí? Ya hemos hablado mucho de este tema con las otras características del amor. Y es algo que nosotros tenemos que entender, que hay veces que las relaciones interpersonales, ya se puede ser dentro de nuestra familia, dentro de nuestro núcleo familiar, dentro de la iglesia, hay situaciones que muchas veces entre hermanos, a veces hay ciertas asperezas que no debería de ser, ¿sí? Y que si las hay, se tienen que tratar, se tienen que abordar, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? A ver, si tú estás a punto de llevar tu ofrenda, si recuerdan que vimos ese pasaje, si estás a punto de llevar tu ofrenda y te acuerdas que una persona tiene algo contra ti o tú tienes algo en contra de alguna persona, dice, deja tu ofrenda ahí, arregla esa situación, ya que arregles esa situación, ya vas, tomas tu ofrenda y ya la presentas. ¿Sí? ¿Qué nos muestra ahí? Que Dios quiere que nosotros tengamos honestidad en nuestro amor, ¿sí? En nuestra relación con los hermanos. Y es por eso, si entendemos que Dios está en la vida de tal hermano o en la vida de tal hermana, ¿sí? Dios está en mi vida, entonces el Dios de la esperanza, o el amor que nunca pierde la esperanza, yo nunca tengo que pensar ay, ese hermano ya no tiene remedio, ¿no? Sí, decimos, ay, ese hermano es bien complicado, o ay, esa hermana, ¿cómo es? No se puede hablar con ella. No, 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 no perdamos la esperanza. Nunca perdamos la esperanza, porque lo importante no es lo que el hermano vaya a hacer o vaya a tener un cambio, sino es lo que Dios va a hacer en la vida de esa persona. ¿Sí me explico? Confiamos en que Dios, si realmente esa persona es creyente, confiamos en que Dios hará
la obra en esa persona y que esa persona cambie su actitud, su forma y que yo pueda nuevamente entablar mejor o la misma relación. ¿Sí me explico? Que tuvimos. Pudo haber pasado alguna situación en la cual se molestara la hermana o se molestara el hermano. Ay, es que estoy enojado con ese hermano porque ¿cómo se atreve a sentarse en mi lugar que por 20 años me he sentado y nada más porque llegué 5 minutos tarde, el hermano se sentó ahí en mi lugar? ¿Sí? Siento eso malo en contra del hermano. ¿Sí me explico? Entonces, a veces ese tipo de situaciones son más niñerías, ¿sí? Y no muestran madurez en nosotros, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros nunca perdamos la esperanza en lo que Dios puede hacer en las personas. Vamos a Romanos capítulo 15. En Romanos capítulo 15, versículo 13. ¿Ya estamos ahí? Romanos capítulo 15, versículo 13 dice lo siguiente: le pido a Dios, y después dice ¿qué? Fuente de esperanza. ¿Y qué tema estamos viendo? Que el amor nunca pierde las esperanzas. Y aquí, ¿qué me está diciendo Romanos? Que Dios es, ¿qué? La fuente de la esperanza o de las esperanzas, ¿sí? Porque Él es el que promete, entonces Él es el que va a cumplir. ¿Sí me explico? Entonces dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, dice, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿En qué en cuándo es cuando podemos tener esa esperanza de que la persona va a cambiar, de que la persona puede tener un cambio? Porque esa persona tiene a Dios en su vida. ¿Sí me explico? Puede tener ciertas malas actitudes, pero si dice que ha creído, esa persona puede cambiar. ¿Sí? Porque se supone que tiene que dejar que Dios obre en su vida. Pero una persona que rechaza a Dios, una persona que no le interesa a Dios, una persona que quiere estar alejada de Dios, ¿podemos tener esperanza en que va a cambiar? Si no quiere nada de Dios, ¿cómo va a cambiar? Si no deja que Dios obre en su vida. ¿Sí me explico? Esa también es la gran diferencia. ¿Sí? Yo no puedo casi tener toda mi esperanza en que a lo mejor mi vecino que es golpeador, mi vecino que es muy violento, mi vecino que es drogo, mi vecino que es borracho, etcétera, etcétera, que no quiere nada de Dios, que cambie. Tal vez Dios vaya a hacer cierto juicio para con esa persona, pero que obre realmente así en su vida como lo podría hacer entre nosotros como creyentes, es muy complicado. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces es importante y como otra vez repito, le pido a Dios, fuente de la esperanza, que los llene completamente de alegría y paz. ¿Por qué? Porque confían en Él. ¿Sí? Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ustedes. El Espíritu Santo está ahí obrando en las personas, obrando como hermanos. Si el Espíritu Santo no está obrando, es porque el Espíritu Santo no está en la vida de esa persona y difícilmente puede haber un cambio en esa persona. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Alguna raíz de amargura? Bien. Seguimos adelante. También, como ya lo hemos dicho, siguiente punto, la esperanza en Dios en situaciones difíciles. Mantenernos firmes en la fe cuando atravesamos situaciones que parecen imposibles, recordando que el amor de Dios en nosotros nos capacita para seguir esperando, aún en momentos
de obscuridad. Vamos a Isaías capítulo 41. En Isaías 41, versículo 10, ya estamos ahí, dice lo siguiente: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha y victoria, bueno, mi derecha victoriosa. Aquí Dios a quién está hablando, al pueblo de Israel. Y en el tiempo de Isaías, el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? ¿Era bueno o era malo? Era malo, ¿sí? Prácticamente a través de Isaías ya Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel, a las 10 tribus del norte, ¿sí? Que iban a venir, ¿quiénes? Los asirios iban a venir por ellos y se los iban a llevar. 10 tribus del norte llamados Israel. ¿Sí? ¿Capital? Samaria. Muy bien. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros veamos cómo Dios, a pesar de esa situación, a pesar de cómo Dios iba a enjuiciar a su pueblo Israel, nuevamente Dios le dice al pueblo de Israel: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, y dice que, porque yo soy tu Dios. ¿Sí? ¿Sí? Y lo mismo que ahora nosotros ya hemos leído varios pasajes del Nuevo Testamento. ¿Qué es Dios para nosotros? Nuestro creador, nuestro padre, tenemos esperanza, somos hijos de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nosotros, al conceptualizar a Dios como lo que es, como el Dios creador, como el Dios real, como el Dios vivo y verdadero, ¿sí? No Dios de una religión, no Dios de un adoctrinamiento que me pusieron desde chico, no, sino el Dios vivo, real, ese Dios, ¿por qué dejar de confiar en Él? ¿Por qué dejar que las situaciones de la vida me llenen de duda y no confiar en Él? ¿Sí? Cuando Él mismo, como ejemplo para el pueblo de Israel, lo mismo puede decir para nosotros, y que diga: no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Y a veces, como cristianos, y lo hemos dicho también en algunas ocasiones, eso de que un cristiano diga: es que estoy muy triste y todo, y me voy a quitar la vida. No, más bien estás mostrando que a lo mejor ni has creído en Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano jamás tiene que pensar en el suicidio. Jamás. ¿Sí? Porque entonces, ¿en qué Dios creyó? ¿Sí? ¿En quién está creyendo? ¿En dónde está depositando sus esperanzas? ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros conceptualizamos y entendamos a este Dios de la Biblia, Dios vivo y verdadero, origen de, como lo hemos leído, de la esperanza. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Y vamos a concluir con los siguientes párrafos de nuestra hojita. Dice lo siguiente: el amor que siempre tiene esperanza, como lo describe Pablo en 1 Corintios 13:7, es un reflejo de la naturaleza misma de Dios. Es un amor que no se rinde, que va más allá de los efectos y de las circunstancias presentes, y que espera con confianza lo mejor, no por ingenuidad, sino porque está anclado en la fe en el poder transformador de Dios. Este tipo de amor nos desafía a vivir de una manera que muchas veces va en contra de nuestras tendencias humanas. Como seres humanos, solemos desanimarnos fácilmente frente a las dificultades, a las traiciones o a los fracasos y a los problemas que parecen no tener solución. Sin embargo,
El amor de Dios nos invita a adoptar una perspectiva divina como ciudadanos del cielo, que ya lo hemos visto, ¿sí? Una vez predicamos sobre eso, una en la que la esperanza nunca muere. Último párrafo. Este tipo de amor nos reta a examinarnos a nosotros mismos. ¿En qué áreas de nuestra vida estamos tentados a rendirnos, a perder la esperanza? ¿Con quiénes hemos dejado de creer que Dios puede obrar un cambio? El amor, que siempre tiene esperanzas, nos desafía a reavivar nuestra fe, tanto en las personas como en las promesas de Dios. No importa cuán desalentadora sea la situación, debemos recordar que el amor de Dios es inquebrantable y que siempre tiene una razón para seguir esperando, porque Dios sigue obrando aun cuando nosotros no lo vemos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar. Si no es así, pues vamos a orar para terminar. ¿Sí? Bien, oremos.